Luego de su paso por el Bafisi, la semana pasada se estrenó en salas el documental El último viaje a la China, dirigido por Alejandro Masi, director que está con nosotros a través del Meet, a quien le damos la bienvenida. Hola Alejandro, un placer recibirte. Estamos aquí con Javier Lucy y estamos muy expectantes para poder hablar sobre este proyecto que me imagino te debe haber entusiasmado mucho, ¿no? Así es. Es un proyecto que a partir de mi documental sobre María Luisa Bember, El eco de mi voz, Ujú. estrenado en el 22, eh, Pablo Echarri me propone, él estaba ya amasando una coproducción con Uruguay, con Sinapsis, con Alfredo Caro, y me proponen ambos hacer este nuevo documental biográfico en este caso, sobre China Zorrilla. Eh, Personaje que me interesó, que me interesaba, pero que yo no conocía tanto como conocía a María Luisa Bember. Claro. Conocía a China, pero no tuve ninguna relación con ella, Ajá. con lo cual me puse a investigar y a pensar desde qué respecto, qué era lo interesante de contar, sobre todo que acá había un desafío que no había con María Luisa, que era el tema de contar a alguien popular. Mm. Yo no quería contar lo que todo el mundo sabía de ella, entonces eso implicaba elegir un camino que no fuera un camino que para mí me resultara convencional. Mm. Ahí surgió el camino de la charla o el punto de partida entre Soledad Silveira y Carlos Perciavale. Fue surgiendo a partir de este concepto, tal cual Ok, decís vos, pero sí. ni siquiera surgió de entrada, porque empecé a ver material, empecé a buscar. Yo trabajo mucho con Cecilia Sáenz, con quien ya, que es una periodista especialista en archivos, había trabajado con los archivos en el documental de María Luisa, trabajé en Santa Evita también con ella en algunos aspectos documentales que había inclusiones en Ujú. la serie, y en este caso la convoqué también mientras yo iba pensando un concepto que me resultara alternativo a cualquier informe sobre China, o sobre todo piensen ustedes que de China hay de todo en YouTube, hay de todo incluso en Instagram, cientos de reels de Instagram con frases célebres de la China. Entonces, bueno, obviamente no quería ir por ahí. Mm. Claro. Y a partir de ahí fue surgiendo el camino de provocar un reencuentro de sus hijos artísticos. Sí. El Claro. reencuentro es real, ellos no se veían hace años, Mira. y reencontrarlos en la chacra de Perciabal, El Paraíso, La Laguna del Sauce, ¿no? en la En la Laguna laguna del del Sauce. Sauce, en Punta Ballena. Claro. Exacto. A ver, porque la idea también de que de alguna manera se cuenta en primera persona, no teniendo esa persona viva, era la necesidad de recurrir a material de archivo. Y ya sabemos lo que es este país, lamentablemente, con el material de archivo también, pero en la película conseguís un montón de cosas. ¿Cómo fue esa búsqueda? Una vez más, cada vez que hay una búsqueda, cada vez que me toca una búsqueda, es una crisis absoluta, porque tal cual dijiste vos, nosotros no preservamos los archivos, No. con lo cual cientos de cosas se han perdido, cientos de cosas están dañadas, cientos de cosas no existen más, cientos de cosas a la cinta se las ha grabado encima, al Sí, claro. nitrato se lo ha dejado incendiar. Ujú. Nada que no sepamos todo, pero cuando uno se pone en la tarea, toma una clara conciencia del daño atroz Sí. que se ha infligido a Pasaron los gobiernos de cualquier signo político y la dejadez fue absoluta, ¿no? Sigue siendo absoluta, una deuda pendiente para el cine argentino. gravísimo. Y perdóname, estamos en un programa de cine. Se han perdido joyas. Sí, Sí, No claro. volveremos a encontrar. sí, Se han exacto. perdido los Sí, originales. sí, 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 sí. La construcción de la cineteca, la cinemateca que estamos pendientes como país, digo. Esperando, Sí, pidiendo y sí, sí. siendo un país tan cinematográfico, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso, desde ahí para abajo todo es un problema y como vos decís, encontrar esos archivos y buscarlos muchas veces hay que ir como para afuera, eh, eh, pagar fortunas también por tener pedacitos y minutos, ¿no? Sí, y aparte además, género documental, fortunas que no Que no existen. existen, claro, claro. Seguro, Eh, seguro. por suerte,
todavía, viste, el mundo, ¿no? Dicho todo esto, Sí, hay coleccionistas privados, gente que Claro, atesora cosas, la gente colabora, no especula es económicamente. cierto, ujú, es Quiero cierto. decir, la gente es un amor en un sí, sentido. Sí, sí, sí. sí, Aportaron cosas y así fueron apareciendo algunos materiales. Yo tenía un libro escrito, pero cuando aparecían ciertos materiales para mí eran muy valiosos para esto, modificaba el libro, claro. modificaba el Claro. camino. No modificaba el concepto, pero Ujú, sí modificaba aspectos narrativos que para mí enriquecían el relato. Claro. claro. Yo me imagino, Alejandro, que esta propuesta debe haber sido muy difícil, porque la China en sí misma es un personaje tan magnético. Fíjate, sigo hablando de ella en tiempo presente. Es lo que para mí es, ¿no? Digo, es tan magnética que si vos me ponés 4 o 5 materiales audiovisuales de ella, sin acompañarlos de absolutamente nada, yo me quedo en silencio viéndolo. Que me imagino que esa es la misma actitud del público en general. ¿Qué desafío representó ponerle alguna narrativa que uniera todos esos conceptos como para ir conformando este documental? Creo que ahí debe haber habido una gran tarea en tus manos, ¿no? Mira, a ver, después están los gustos Sí, personales. A claro. mí, uno antes que director es espectador. Uno hace una película, pero yo veo cientos de películas, Ujú, Sí, claro. documentales y no documentales, y leo sobre el cine, lo que nos pasa a todos. Y la verdad es que a mí hay un tipo de documental que no me interesa absolutamente nada, que es el de las cabezas, las talking heads, sí, cabezas la- parlantes. yo conocí China, tengo una anécdota. Entonces, ese documental se hace en 5 minutos. Claro. Claro, sí. A mí no me interesa nada eso, porque para mí se pasteuriza, luego a mí me interesaba construir un marco para algo epifánico, que Sí, China se cuente a sí misma. claro. A partir de este choque, de este encuentro en el paraíso de Carlitos y Solita, dejarla hablar a ella, Claro. que ella nos cuente su vida, del modo que sea posible, con las rengueras archivísticas que acabamos Sí, de Denunciar, mencionar, claro. sí, pero quería que ella hablara de sí misma, sobre todo porque además, en el caso de China, era una dotada narradora oral. sí, Sí. totalmente. Ha dedicado su vida a pulir sus relatos. Yo creo que, de hecho, me ha pasado de encontrar varias veces en varios medios el mismo relato diferente. Eh, Ella se pulía a sí misma. Sí. Sí, sí, sí. Y hay algo, Alejandro, que sucede con tu documental, que es que también evita la cuestión solemne. Y entonces el espíritu de la China, de la zorrilla, como le dice Solita, aparece todo pleno en todo el documental, porque es una fiesta celebratoria que realmente China se merecía, se merecía todo esto también, volver, porque está siempre presente, pero digo, algo que cuente su vida y que lo cuente ella. Y aparte no te olvides que pasa una cosa que es también, bueno, nada, es el tiempo y también es también nuestras rengueras argentinas, que es, lo olvidamos todo. Sí, Un documental también es memoria. sí, Totalmente. China murió en el 14, pero China se enfermó antes. Digamos, en la escena pública, yo no sé, China dejó de estar en el 11, ujú, en el 12, alguna aparición, pero un homenaje. Es decir, yo estoy rodeado de gente de 20 y pico que no tiene la más mínima idea de ¿De quién fue quién China fue? Zorrilla, claro. que Claro. no vieron sus películas, que no vieron sus programas de tele, que no vieron nada teatral, que no lo oyeron nombrar. Entonces también por otro lado me parece una, una caricia Sí, hacia ella sí, el sí, hecho de hacerla reaparecer, sí. Sí, paradójicamente, sí, 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 digamos. claro, sí, 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 claro. totalmente. Sí, encontrar ese argumento o esa fuente originaria, porque como vos decís, todo, hasta los jóvenes repiten cosas que ha dicho la China en obras de teatro y sobre todo en películas y demás, y con esas anécdotas cuando aparecía también, y no saben el origen y ahora le pusieron nombre, cara y voz a eso que están repitiendo como latiguillo, ¿no? Como meme, como demás cosas. Sí, total. Incluso hay cosas que para uno, que también uno también va aprendiendo. Esperando la carroza, hay gente que no sabe ni qué es. Claro, Juro. Me pasó, estoy haciendo la Claro, película. claro. claro. Sí.
que de pronto sí veían un reel de Instagram, pero no le ponían ni nombre, ni apellido, ni película, ni actriz, ni nada, ni director, ni nada de nada. Entonces era la nada misma. También no olvidemos la fugacidad de las redes, ¿no? Sí, Sin además sí. duda. Divertiste, sonreís y ya perdiste la memoria, pues tenés otro adelante. Sí, 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 Vos sabés totalmente. que vos traes a la memoria varios pasajes de la película Darse Cuenta, una película icónica, y con un personaje maravilloso de la China como enfermera, y yo estaba casi convencido mientras la iba viendo de que vos ibas a rescatar una frase hermosa puesta en boca de China que dice, brindá por él, boluda. Ajá. ¿No estuviste Bueno, tentado de meterlo? lo tuve, lo que pasa es que uno tiene que seleccionar, Sin Claro, duda, viste que poner en el marco, viste el framing, sí, deja fuera. claro. claro. Bueno, en esta película hay un montón de cosas que yo dejé fuera y que no hubiera dejado fuera, pero bueno, por otro lado yo privilegié una escena que después me enteré que para China era su escena predilecta en el cine, Mira vos. que era la confesión Sí, del amor no del amor. Bueno, correspondido. Sí, pero además totalmente, esa escena es totalmente. electrizante porque esto nos remitió a la muerte más reciente de Beto, también. Me pasó en el Entonces, Bafisi que claro, cuando se dio la película, hacía un par de días que él había fallecido y sí, yo, bueno, nada, dije, quiero, más allá de China, por supuesto, que esto es un homenaje, quiero homenajear también a la memoria de Brandoni, Claro, porque seguro. lo tenemos en la película en una escena preciosa entre sí, los dos. Lindo personaje además que le tocó en suerte a él, sí. sí, Sí, sí. Sí, 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 totalmente. Alejandro, dijiste, yo la conocía, pero nunca la traté ni demás, digo, y entonces este también fue como un acercamiento en esa investigación. ¿Qué te quedó de eso de la China? mira, yo, a ver, siendo muy, muy, muy joven, de hecho, yo era meritorio en una película, en Nunca estuve en Viena, donde China era la madre Sí, era la abuela de Mercedes Morán, de Ofelia Morizzi y de Teresa Costantini, un proyecto de la productora sí, de sí, Teresa sí, sí. Costantini. Sí, Eh, yo fui meritorio de Taco Taco Larreta, Larreta. director de esa Sí. película, y la conocí. Bueno, Digo, la conocí, trabajé con ella, no era mi amiga. De claro, hecho, la observé mucho igual. Era un personaje muy magnético. China, Sí. en el almuerzo, entre tomas, hablaba 3 idiomas constantemente, contando cuentos. Bueno, esto que era China era en todos lados, era non-stop, digamos. Tal cual. Era, sí, 24 horas contaba, iba, venía en un auto descangallado, con la perra, permanentemente en el set, que ladraba, había que callar a la perra para la toma. Ella era una especie de instalación, aparte de actriz. Sí, ajá, sí, tal Y cual. al mismo tiempo una actriz dotada, mm, claro, que tocaba una tecla que sabía tocar muy bien. Se nota mucho algo que, no, para correrme un minuto de China, que me acuerdo muchas veces contaba divinamente Norma Leandro en su infancia. Norma Leandro, por supuesto, menor que China, Sí. pero contaba actriz de repertorio. mm, Son esos actores que de pronto hacían Tirso de Molina a las 2 de la tarde, Calderón de Calderón la de la Barca a Barca. las 5, Romeo y Julieta a las Sí, 7. antes se hacía teatro así, exacto. Sí. Entonces también era una demitificación del mito. Tenían que tenerlo en la memoria, tenían que hacerlo, había que ejecutarlo, eso se hacía. Entonces es otro tipo de artesano mm, que no está tan puesto de entrada en el brillo, ni en el vedetismo, ni en el estrellato. Era distinto, eran otras épocas. Sí, sí. En Uruguay no había cine, lo cuenta, después se lo puse en la película, ¿no? En Uruguay no había cine, obviamente no había tele antes de que la tele se inventara, con lo cual había teatro. claro. Había teatro de repertorio. Entonces ella cuando integra la comedia pasa esto que les contaba recién. Sí. Hacían y hacían y hacían y hacían, y esto era la vida que tenían. mm, Bueno, Alejandro, lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero quería preguntarte, bueno, ¿dónde se puede seguir viendo Mirá, afortunadamente este documental? en este momento está en Cinépolis Recoleta, Bien, está en El Gomón, y está en Cacodelfia, ok. en el centro, Sí, sí.
Diagonal Norte y Corrientes. Bien. Y después creo que está en Avellaneda. No quiero decir porque no lo tengo claro, no lo tengo en la memoria. Sé que esto es en el centro y... ¿Perdón? No, te estábamos escuchando. Y no lo puedo decir todavía, pero tengo una linda noticia que espero poder formular públicamente. La película fue invitada a otro festival, Ah, qué además bien. del Bafisi, así que estamos muy contentos porque esto fue extraoficial, por eso Claro. no lo puedo decir, pero estamos recontra contentos porque la película también hace su recorrido, ¿no? Y además de que se está dando en Montevideo y en otras ciudades de Uruguay al mismo tiempo, ¿no? Bueno, Buenísimo. suerte con eso, Alejandro. Gracias por haber participado estos minutos con Cinefilia y hasta cualquier momento. Hasta pronto y gracias por la invitación. Por favor, un placer. Un abrazo. Fue la palabra de Alejandro Masi, director del documental El último viaje a la China. Y ahora sí, nos vamos con la última columna de este programa, que es la columna del señor Javier Luzi.